Bienvenidos a un episodio de Pulso Legal, un espacio que abre el bufete de Arias para compartir información con nuestros socios y con nuestros amigos. Un espacio en el que buscamos compartir experiencias, compartir conocimiento, compartir particularmente novedades en diferentes áreas que sabemos que son de importancia para ustedes. El día de hoy con un episodio muy especial porque aprovechando pues podemos grabar en vivo con Fernando Montano, socio de la oficina de El Salvador, quien lidera el equipo cumplimiento, pero que también tiene amplia experiencia regional porque trabaja proyectos a nivel regional en temas de cumplimiento de otras materias. Entonces, pues queremos aprovechar este espacio para conversar hoy con Fernando sobre qué hay de novedad, cuáles son las tendencias, qué esperamos en materia de cumplimiento en este 2025. Entonces, muchísimas gracias por el espacio, Fernando. No, muchas gracias. Este esfuerzo que se hace con Pulso Legal definitivamente que es muy importante para poner en contexto lo que hacemos, el trabajo, la experiencia, y luego también para que nuestros clientes que nos escuchan y nos ven puedan conocer qué es lo que está pasando, qué es lo que se anticipa a venir en el futuro en todos los temas de interés que estamos tratando, en este caso en particular en materia de compliance, ¿verdad? Perfecto, Fernando. Entonces, entrando en materia, tal vez entramos con un tema general, o sea, ¿qué aspectos ves vos que están marcando tendencia? O sea, vamos por el segundo mes del 2025, entonces ya algo veíamos preveíamos que se veía venir desde el 2024, pero ya incluso entrando en estos 2 meses del 2025, ¿qué eventos, qué tendencias estás viendo en materia de cumplimiento? Bueno, yo creo que el tema de cumplimiento va en un crecimiento muy notable. Año con año se vuelve más la concientización de las personas y las empresas, las autoridades en general, alrededor de la importancia del compliance. Y obviamente el compliance está conformado por una serie de materias de mucha importancia, pero hay factores que van determinando en qué materia o en qué rubro va a tener un mayor impacto. Y yo creo que es innegable, porque lo venimos hablando de tiempo atrás, pero creo que en este 2025 va a ser una tendencia muy marcada, es lo relacionado a la inteligencia artificial. Uh-huh. A veces es muy curioso escuchar a personas que dicen, ya pronto viene la inteligencia artificial y demás, y decimos, no, la inteligencia artificial llegó ya hace muchos años y se viene utilizando desde hace mucho tiempo. Entonces, como todos los temas que están relacionados a tecnología, siempre tenemos que tomar todas las bondades que nos da la tecnología, ¿verdad? Aprovechar todo lo bueno. Obviamente, también con lo bueno puede venir aparejado algunos temas que pueden verse, dependiendo la perspectiva, como negativos o que pueden considerarse que traen aparejado algún riesgo. Entonces, ese riesgo es lo que de alguna forma a veces genera alguna desconfianza, reticencia o miedo a esas bondades, que creo que es cuando hacemos un análisis de qué pesa más, si lo bueno que lo malo. En definitiva, vamos a irnos por el lado de esas bondades que nos dan aspectos muy positivos. Y la inteligencia artificial no es algo que está absolutamente descentralizado y que no tiene pues absolutamente ningún control, que es a veces lo que la gente piensa de manera muy hollywoodesca y de películas que pues las máquinas un día controlan y todo eso. No lo veamos desde esa perspectiva, veámoslo desde la perspectiva que se están tomando esfuerzos para que esto que entendemos como inteligencia artificial pueda también ser regulado. Regulado de alguna forma para que todos los productos que vienen de la inteligencia artificial ciertamente estén dentro de un marco controlado que sea útil para el propósito que ésta persigue. Siendo así, pues vemos que existen esfuerzos normativos incluso alrededor de la normativa que venga a regular la inteligencia artificial. Creo que un antecedente muy relevante, y aunque no el más antiguo, pero sí es interesante, el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, ¿verdad? Que entró en vigencia en agosto del 2024, que lo hace sobre la base de un enfoque de riesgo, ¿verdad? Es decir, bueno, tiene esto muchas bondades, tiene esto muchos beneficios, hay que fomentar su uso, pero también hay que ver cuáles son los riesgos que esto puede traer aparejado, de manera que regulemos cuáles van a ser los riesgos que puedan ser manejados o controlados, y te regula incluso cuáles son aquellos riesgos inadmisibles. Por ejemplo, en materia de riesgos inadmisibles está absolutamente prohibido el uso de la inteligencia artificial para efectos de perfilamiento
social, ¿verdad? Para poder valorar o evaluar a personas en función del uso de la inteligencia artificial o incluso la identificación básicamente por datos biométricos no controlada, ¿verdad? Que alguien vaya por la calle y básicamente utilizando herramientas de inteligencia artificial puedan identificarlo y pues de repente tienes el control absoluto. Eso está calificado dentro de los riesgos inadmisibles, es decir, esos temas, por muy novedosos que los quieras ver, sin duda que no son parte de lo que va a ser fomentado, sino más bien va a ser absolutamente prohibido. Habrán otros riesgos que puedan ser altos de alguna manera, pero que van a estar sujetos a la aplicación de medidas orientadas a mitigar cualquier riesgo que esto pueda traer aparejado. Y lo digo porque menciono el RIA, el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, porque siempre hemos visto la tendencia de la normativa europea, cómo va de alguna forma permeando hacia el mundo, hacia Latinoamérica, si lo queremos ver, como ha pasado, por ejemplo, con el Reglamento General de Protección de Datos, desde su aprobación en 2016, vigencia 2018, cómo ha venido, digamos, motivando o reforzando la aprobación e implementación de normativa de protección de datos en diferentes jurisdicciones, ¿verdad? Europa siempre ha sido como un buen espejo en el cual vernos, ¿verdad? Porque claro, me pasó hace como 3 o 4 años que hablaba con unos colegas de un bufete en España y hablábamos de la normativa anticorrupción, cuando entró en Costa Rica el tema de ley de responsabilidad penal de persona jurídica. Entonces, mientras yo le contaba la historia, él me decía, eso es escucharnos a nosotros hace 10 años, porque era lo que nosotros veíamos como los retos y las debilidades de la ley, ellos me decían, esos son precisamente los que nosotros veíamos hace 10 años y los hemos ido avanzando. Entonces, eso y en muchos otros temas siempre es un espejo interesante, ¿verdad? Claro, definitivamente pasa que se toman las experiencias vividas en otras jurisdicciones a nivel de derecho comparado para poder traer lo positivo, ¿verdad? Tal vez ese nivel de prueba que se entra en algunas jurisdicciones, ya, te diré que es parte de lo que los países que están en un proceso de proyecto y demás están a la expectativa de ver qué es lo que pasa. Y Latinoamérica no está lejos de eso. El pionero en una aprobación de una ley de inteligencia artificial fue Perú en el 2023. El Salvador este mes, febrero, recientemente aprobó una ley de fomento a la inteligencia artificial, que me parece algo muy, muy interesante, tomando siempre parte del tema de que El Salvador está queriendo marcar tendencia o referencia alrededor del fomento de las tecnologías y demás. Y hay una serie de proyectos. En Costa Rica sé que hay unos cuantos proyectos de hace unos años atrás en materia de regulación de inteligencia artificial. Chile, Colombia, Ecuador, creo, y Argentina también tienen algunos modelos que están, muchos de ellos enmarcados en el fomento y algunos otros los ven desde una perspectiva más del control. Entonces yo creo que tenemos que buscar un balance entre entender, ¿verdad? Como decía al principio, sacar el provecho de lo que esto nos puede dar. Y pasando ya a la temática directa del compliance, la inteligencia artificial es maravillosa si lo queremos ver, pero también tiene sus downsides si lo queremos ver del lado de lo que tiene que ver el cumplimiento para evitar los riesgos que la inteligencia artificial puede generar. Si lo vemos desde la perspectiva para qué los profesionales del cumplimiento y para beneficio de las empresas podemos utilizar la inteligencia artificial, pensemos que una de las grandes habilidades que da la inteligencia artificial es el análisis de datos en forma muy rápida y cuantiosa y eficiente, como decís. Entonces, si tú estás haciendo una evaluación de riesgo de una empresa, vas a analizar todos sus antecedentes, números, situaciones, riesgos, cualquier otra cosa que pueda ser relevante para determinar un riesgo. La inteligencia artificial lo va a hacer mucho más rápido que tú puedas ponerte a analizar con un equipo de 5, 10, 20 personas a revisar todo un histórico. Y que aprende a detectar patrones, aprende a detectar red flags. Claro, entonces ese análisis de riesgos, el desarrollo de una auditoría de cumplimiento, ya lo hemos hecho, por ejemplo, en auditorías de cumplimiento en materia de derecho de competencia, analizando documentación. La misma inteligencia artificial va eliminando de una base de datos documentación que ya va considerando no relevante cuando tú vas enseñándole los parámetros de cómo hacerlo. Entonces, eso eficientiza mucho la labor de los profesionales de cumplimiento y también el resultado más preciso y eficiente de lo que busca un cliente. Entonces es muy positivo. Ahí Fernando, ahora que de lo que vas mencionando, a mí me parece que hay dos cosas interesantes, ¿verdad?
La primera es la herramienta, la inteligencia artificial como una herramienta, ¿verdad? Hace poco que vos participaste también, hicimos todo un evento sobre temas de inteligencia artificial y una de las preguntas recurrentes era, por ejemplo, ¿desaparecen los abogados o se van a ver limitadas sus funciones con la necesidad de mayor cantidad de abogados? Y lo cierto del caso es que no, porque lo que vos estás describiendo es una herramienta que hay operadores detrás para enseñarle a trabajar, para ponerla a trabajar y para verificar lo que están haciendo, ¿verdad? Claro, definitivamente yo no creo que ni los abogados ni otros profesionales que han sido metidos dentro de ese rumor necesariamente vayan a tener que desaparecer. Creo que es importante mencionar que los modelos de aprendizaje de inteligencia artificial siempre van a desarrollarse sobre la base de la información. Siempre el ser humano va a alimentar de alguna forma esos modelos de aprendizaje y el rol que hace el profesional, el ser humano en este caso, es fundamental. De hecho, en la reglamentación europea de inteligencia artificial, dentro de los mecanismos que pone cuando hay algún riesgo es la necesidad de una supervisión humana en la implementación de temas de inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, creo que ese factor siempre va a estar ahí. Y en el tema ya de riesgo, porque lo veía de la utilidad, pero cuando lo veo en función de riesgo, también entramos y tomamos un papel muy importante. Por ponerte un ejemplo, en materia de protección de datos personales, hay muchos temas alrededor de situaciones que tienen lugar en función de la atención a clientes por bots, por ejemplo, y que decisiones puedan tomarse manera de ejemplo por una institución financiera denegando un crédito por una decisión absolutamente automatizada por un bot que lo hace a través de inteligencia artificial. Existen herramientas. Existen, pero ese tipo de cosas son de las que no se quiere llegar a eso, es decir, porque puede tener un efecto muy negativo y entonces esos son los temas que van generando tal vez alguna desconfianza. Es decir, esa situación del factor humano y la interacción de las personas no deja de ser importante siempre en muchos aspectos. Claro, y todo el que se mete en estos temas debería un poquito leer también. Hay un autor, Isaac Asimov, que escribe mucho sobre esos temas y tiene puntos interesantes. Pero también va de la mano todo lo que decís, pero también va de la mano el control que puedan tener o el requerimiento, el cuidado que tiene que tener quien implementa estas herramientas. Por ejemplo, en seleccionar la herramienta, claro, en seleccionar las condiciones de confidencialidad, la privacidad de la información que se está subiendo, porque no puedes subir información confidencial o de cierto tipo, o sea, no se puede ir restrictamente nada más alimentar bases de datos. Claro, totalmente. Hubo un pequeño escándalo, si lo queremos ver, en Estados Unidos que pasó con una aplicación de estas que toman notas en las reuniones virtuales, ¿verdad? Entonces, que pues las personas de manera muy automatizada, ahora simplemente por querer tener una aplicación, porque le consideran útil, porque la necesitan, simplemente ya es como que scroll down para los términos y condiciones, los aceptás y ni los leíste. Entonces eso puede ser muy delicado porque en el fondo no te das cuenta de lo que estás permitiendo, a lo que estás dando autorización. Entonces pasó esto en Estados Unidos sin hacer referencias, nombres y demás, pero de esta entidad que había desarrollado este software y que luego había una autorización pues irrestricta básicamente de que la información que se recabara de las notas que el modelo de inteligencia artificial tomaba de las reuniones pudiera procesarlo de la manera que quisiera, ¿verdad? Para los fines que quisiera, cuando realmente lo que se busca en esas reuniones obviamente es discutir temas que pueden ser altamente confidenciales, sensibles, que su divulgación no autorizada puede causar efectos verdaderamente perjudiciales para los que intervienen en ellas. Y entonces ahí vemos, por ejemplo, Fernando, que una de las cosas que podría ser muy interesante dentro de, por ejemplo, los servicios de los operadores de compliance, incluyéndonos nosotros, es el ayudar a las empresas a desarrollar este esquema de cómo aplicarla, claro, a través de políticas, a través de herramientas, a través de entrenamientos, o sea, porque no es tan fácil como decir, ahí está ChatGPT, entre todo el mundo y empiecen a usarlo. Claro, no debería ser así. Definitivamente. Yo creo que eso es uno de los puntos importantes en cuanto a la toma de decisión de voy a implementar el uso de inteligencia artificial en mi compañía, pero yo también debo establecer una política de cómo lo voy a hacer o para qué lo voy a hacer.
es un tema que tiene que establecer como los parámetros. No es que absolutamente para todo lo vamos a hacer y de repente ya las personas empiezan a elaborar los documentos, sus correos y absolutamente todo dentro de la empresa utilizando inteligencia artificial. Como digo, hay que tomar lo bueno, pero también hay que siempre mantener el empeño de las cosas que tienes que desarrollar pues, con tu propio intelecto y lo que se espera de una persona que desempeña una labor o un cargo dentro de una empresa, ¿verdad? Claro. Y entonces, vamos a ver, pasando también a otras materias. Dentro específicamente de las materias que tradicionalmente que consideramos compliance, que anticorrupción, que competencia, que privacidad de datos, o sea, ¿qué estás viendo que está teniendo relevancia en el 2025? Yo creo que todo de los temas que estás mencionando, todo va a tener un particular movimiento. Es decir, va a ser un año interesante. Quizás no me podría decantar necesariamente por uno más que otro, pero creo que podría mencionar en primer lugar el derecho de competencia. Creo que es algo que con el tiempo ha venido marcando una mayor tendencia. Para mí una de las áreas más, si no la más importante en temas de cumplimiento, pero que a veces es un poco conocido, que ha sido más objeto de conocimiento desde la perspectiva del control de concentraciones económicas, no necesariamente desde las prácticas anticompetitivas y demás, pero hay un punto que en este año particularmente yo considero que va a ser muy relevante y es lo relacionado al análisis de los mercados digitales. Porque tradicionalmente las autoridades de competencia, y lo digo a nivel global, pero también ya hay señales en las autoridades de la región centroamericana del interés puesto en los mercados digitales para darles un análisis que se ha considerado con base a estudios técnicos que no es necesariamente similar o equivalente a los mercados tradicionales que vemos en el día a día, ¿verdad? Entonces, estos están, digamos, sujetos a unas reglas diferentes de oferta y demanda y por lo tanto están de alguna forma también supuestos a ser analizados de una forma diferente. Ya en Europa, en Estados Unidos, han habido varios movimientos alrededor del análisis de este tipo de plataformas o también alrededor de las Big Tech, como se conocen, ¿verdad? Para ver cómo esto debe ser considerado, si va a ser visto desde las mismas reglas, los mismos parámetros. Y te lo digo, creo que va a tener un enfoque particular en dos rubros, como en el tema de prácticas anticompetitivas, porque la conformación de los mercados digitales, como te digo, es diferente. Puede que el nivel tan concentrado de un mercado es dado por el desarrollo tecnológico en particular, y entonces aparece una persona que desarrolla esto y luego es considerado un monopolista. Pero es porque es el que ha desarrollado ese tema y es un mercado absolutamente abierto, pero pues está concentrado de esa forma, abierto a que entren otros competidores, ¿verdad? Y luego vienen los riesgos de abuso de posición de dominio, que el que es dominante no necesariamente es que está haciendo las cosas mal o que puede hacer las cosas mal, pero estás ahí como grande y cualquier cosita ya puede ser interpretada si no se analiza técnicamente bien. Es riesgoso. Sí. Entonces, en el control de concentraciones también, porque estamos viendo que el sector de tecnología está muy movido en tema de fusiones y adquisiciones también. Entonces, en control de concentraciones tradicional vemos que esto pues obviamente ha sido marcado en las jurisdicciones que tienen normativa por que se cumplan ciertos parámetros que habilitan que el regulador pueda revisarlo, ¿verdad? Por ejemplo, los efectos locales de una transacción, que se cumplan ciertos umbrales económicos por activos, por ingresos o incluso pues por cuota de mercado. Se está llegando en algunas jurisdicciones a querer migrar a un híbrido, de decir, bueno, ya no importa tanto el tema de activos o ingresos, que usualmente esos umbrales suelen ser bien altos, para decir, vamos a entrar a un híbrido, porque a veces pues, son tan altos los umbrales económicos que yo puedo dejar por debajo algunas transacciones que están en función de agentes que tienen una posición de mercado importante. Y llegamos a cuotas de mercado. Aunque la determinación de las cuotas de mercado puede ser a veces muy subjetiva, puede dar lugar también a complicaciones. Creo que un punto importante a mencionar para los efectos de la práctica en la región es que a finales del año 2024 Guatemala finalmente aprobó una ley de competencia. Entonces, en el mapa centroamericano, Guatemala era el único
que no tenía una regulación de competencia. Con los otros países, ya con alguna antigüedad, con la existencia de autoridades muy activas, desarrollando pues no solo el tema de investigaciones, autorizaciones, concentraciones, sino también la promoción misma de la competencia, ¿verdad? Porque ese es un factor muy importante en función del beneficio de los consumidores. Y no porque el que llegue de último va a ir lento. Siempre la práctica ha demostrado que aunque llegue de último, pues se sube y va con una inercia totalmente diferente al que quizás rompió el mercado. Y ya probablemente hay algo, digamos, en ciertos niveles, no en todos, evidentemente, pero digamos, para cierto tipo de empresas, Centroamérica funciona como un bloque. Entonces, digamos que aunque Guatemala no tuviera regulación, probablemente ya tenían ciertas políticas o ciertas, digamos, costumbres o ciertas prácticas de ese tipo que probablemente facilitan la implementación, ¿verdad? Sin duda. Fíjate que incluso existe una red centroamericana de autoridades de competencia, de la cual formaban parte, pues, los cabezas de las autoridades de competencia de toda la región y Guatemala también en calidad de observador. Entonces, desde mucho tiempo atrás, Guatemala viene pues, ya conociendo lo que se viene haciendo en la región. Por eso te digo que no va a llegar de cero y el día uno, bueno, ¿y qué es esto? ¿Verdad? Ya sabe cómo va más o menos la dinámica de la autoridad de competencia, lo que hace y demás, ¿verdad? Pero probablemente sí en Guatemala se va a requerir ciertos ajustes en la práctica comercial. Definitivamente, eso es algo en lo que de hecho hemos estado trabajando con muchas empresas en preparación de la implementación pues, de la normativa, no por el hecho de que una empresa esté, digamos, realizando alguna práctica en contravención, pero hay muchas empresas transnacionales, multinacionales que dentro de sus programas de cumplimiento general tienen políticas relacionadas a competencia. Entonces dicen, bueno, ¿sabes qué? Con la nueva normativa yo quiero integrar. Entonces, decime qué es lo que regula esta normativa para yo poder desarrollar ese programa que me aplica ya puntualmente a los requerimientos de la normativa local, ¿verdad? Entonces, aunque esa vigencia fue marcada como una vacatio legis de 2 años, que es bastante amplia, o sea, para entrar en vigencia el próximo año, sabemos que el tiempo pasa volando, ¿verdad? Entonces, las empresas que tienen esa cultura de cumplimiento muy marcada, sí empiezan a realizar sus esfuerzos desde ya para estar desde antes conocedores de la normativa y estar prestos a cumplirla desde el día 1, si es que no antes, ¿verdad? Claro, claro. Y también, bueno, no solo competencia, pero materias, por ejemplo, como privacidad de datos, también mantienen vigencia, mantienen relevancia, incluso asociándose entre ellas, porque ahora que hablamos de inteligencia artificial, el tema de privacidad de datos es sumamente relevante y totalmente interconectado, ¿verdad? Entonces, se mantienen relevantes. Claro, definitivamente el tema de la protección de datos, como quizás hace un momento lo mencionaba, es sumamente importante. Habían jurisdicciones que todavía no tenían normativa. El Salvador en noviembre del 2024 aprobó su primera ley de protección de datos personales, acompañada de una ley de ciberseguridad. Van juntas, se crea por la normativa una autoridad que va a ser la supervisora de ambas materias, en la Agencia de Ciberseguridad del Estado, porque la protección de datos personales es un componente muy importante de la ciberseguridad, ¿verdad? Entonces, no todo lo que la ciberseguridad protege necesariamente se refiere a datos personales, pero sí, como digo, es una parte muy fundamental. Entonces, ya pues Costa Rica, Panamá, Nicaragua contaban con normativa, Guatemala, Honduras todavía están en ese proceso. Pero creo que pues pronto eso también puede que llegue a ser una realidad. La protección de datos personales vemos cada día más cómo está tomando un mayor auge. Lo vemos en temas de contratos, como cada vez los contratos vamos requiriendo o se nos requiere que podamos cumplir con políticas estrictas en materia de protección de datos personales. Y lo vemos en función de incluso y ciberseguridad y los mismos clientes, te digo, porque nosotros como abogados, ¿verdad? Entonces te dice un cliente, mire, yo quiero saber cómo usted procesa mis datos, quiero saber los programas en materia de ciberseguridad que usted tiene y demás. Y es que eso era algo en lo que todavía hace relativamente poco no se pensaba. Claro. No se pensaba en, bueno, y entonces todo el mundo, cuando empezaron los famosos drives en la nube, ¿verdad? Y todo, entonces y todo el mundo nada más empezaba a subir, todo el mundo empezaba a subir. Yo recuerdo hace muchísimos años, como tal vez como 17 años, una cosa por el estilo, no había entrado a varias,
y en una firma boutique en la que trabajaba empezamos según nosotros, a utilizar una nube para compartir cosas, pero ni por aquí nos pasaba, en ningún momento se nos ocurrió, bueno, y la seguridad de esos datos, y la privacidad, el cliente está de acuerdo en que yo tenga su información en este lugar. Ningún cliente se preguntaba por eso. Claro. Tampoco. Entonces, todo eso es... No, definitivamente. Y tal vez aquí metiendo un poco otro tema que creo que es muy, muy interesante y mezcla otra materia como es la prevención del lavado de dinero también. El tema de los activos digitales, por ejemplo, que está también muy en auge a nivel global, si lo quieres ver, que tiene un tratamiento similar al de la inteligencia artificial, con cierta reticencia. Sabemos que El Salvador, pues, con alguna polémica en el 2021 aprobó el Bitcoin como moneda de curso legal, del lado de los activos digitales referidos a criptomonedas. Ya se reversó como moneda única, ¿verdad? Sí, fíjate que recientemente hubo unas reformas a la normativa donde quita esa calidad en particular, pero sigue pues obviamente en su aplicación normal, completa, la ley Bitcoin de 2021, salvo por esos ajustes que se hicieron. Te digo esto porque dentro de la categoría de activos digitales tenemos las criptomonedas, ¿verdad? En este caso en particular hablábamos del Bitcoin, que fue legalizado como moneda de curso legal, y en esta política de fomento de tecnologías El Salvador siguió dando ese paso con la ley Bitcoin como primer punto de partida. Después en el 2023 aprobó la ley de emisión de activos digitales, con el propósito de generar como una especie de hub en El Salvador para el fomento de todo el ecosistema de activos digitales, brindando beneficios fiscales a las empresas que se registren y se establezcan en El Salvador. Y a lo que quiero llegar es que dentro de ese mundo de los activos digitales, ya te mencioné las criptomonedas, vienen otros temas como la tokenización, que también es algo de lo que se habla muchísimo. Las autoridades relevantes, en el caso de El Salvador, la Comisión Nacional de Activos Digitales, exige programas de cumplimiento muy estrictos en materia de ciberseguridad, en materia de protección de datos, en materia de prevención del lavado de dinero y de activos, para poder autorizar a un emisor de activos digitales, o incluso para que esos emisores o los que puedan fungir como una especie de exchange de activos digitales puedan tener a sus clientes. Es decir, como todo, siempre hay un miedo de lo desconocido, el lavado de dinero y otros aspectos. Entonces, en ese mercado de criptoactivos, de activos digitales en general, también se aplica un KYC, ¿verdad? Un conocimiento de tu cliente. Con la particularidad que ahora en todos estos entornos digitales ya no es el tradicional KYC cuando alguien iba al banco y le preguntaba y llenaba un formulario, lo veían de viva voz, le preguntaban y demás, sino que ya son los famosos eKYC, ¿verdad? Porque ya es todo en entornos meramente digitales que te pues, hacen llenar un formulario, pero te exigen una prueba de vida, te exigen otros mecanismos para poder validar que efectivamente estás tratando con una persona. Porque la trazabilidad es vital en ese tipo de actividades, ¿verdad? Que siempre ha sido uno de los problemas en temas, por ejemplo, con los fraudes digitales, con herramientas digitales, al final de cuentas nunca le llegas a quién está detrás de esto, ¿verdad? Sí, aunque yo siempre he pensado en este tema que todos estos intercambios que descansan en la tecnología blockchain, en realidad son un poquito más susceptibles a ser trazables. Cuando hablábamos de lavado de dinero mediante dinero en efectivo, ahí estamos hablando de un tema totalmente complicado, ¿verdad? $1 millón de dólares en la caja. Sí, definitivamente, temas de contrabando de dinero y otras cosas, y seguir un rastro de un billete es más difícil. En cambio, en una cadena de bloques, donde está esta red distribuida, que puede irse autovalidando y autoverificando, en realidad es más difícil. Que no digo que no sea posible que puedan suceder cosas, sin duda la criminalidad también va evolucionando y van sucediendo cosas, pero yo creo que se desarrollan programas que son un poco más eficientes en materia de prevención de este tipo de riesgos. Claro, claro. Y ahora que hablamos de AML y todos estos temas, ¿cómo vas viendo específicamente el área de anticorrupción? Bueno, el tema de corrupción creo que es un problema también global, ¿verdad? Yo creo que se hacen esfuerzos mediante tratados internacionales, reforzamiento de normativas internas y otros temas para ir combatiendo este flagelo, pero es una realidad que existe.
Creo que un aspecto que podemos utilizar siempre como referencia, ese mapa de calor de cómo estamos, es este índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, que de hecho hace poco salió el resultado de 2024, donde nos refleja pues que hay un nivel alto de corrupción en el mundo, que lo sigue habiendo. En el caso de Centroamérica, pues salvo el caso de Costa Rica y Panamá, creo que han tenido una leve mejoría, y el resto de países han tenido una leve disminución en su puntuación, ¿verdad? Lo que al hacer el análisis y revisar, pues significa que hay aspectos que todavía están pendientes de verificarse, ¿verdad? Entonces, los esfuerzos que hacen al nivel interno los países son positivos, pero recordémonos que también la corrupción no viene dada necesariamente en función de lo que está pasando en el día actual, sino incluso de temas que han pasado ya tiempo atrás, bajo otras administraciones políticas y demás. En el caso de El Salvador, por ejemplo, recién se aprobó este mes también una ley anticorrupción que crea un sistema nacional anticorrupción y refuerza lo que se dio en el 2021, que era la declaración de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Es algo muy interesante, o sea, es decir, la regla tradicional, tú sabes que es que la prescripción viene dada con la pena máxima generalmente del delito, ¿verdad? Entonces, los delitos de corrupción siempre han sido pues, tipificados y sancionados con penas altas, pero aún así con este tema lo que se busca es llevarlo hasta un nivel de control fortísimo, porque por ejemplo Costa Rica y en otros países lo que han hecho, por ejemplo, es dar reglas especiales, por ejemplo, prescripción. Entonces en Costa Rica los plazos de prescripción se duplican con relación a los plazos procesales, ¿verdad? Interrupción de las prescripciones y todo eso se duplican, pero no se ha llegado a declarar los imprescriptibles. Sí, no, es muy interesante. Pues no es una tendencia global, sin duda es un tema muy peculiar. Sí sé que existen otras jurisdicciones que tienen modelos similares, pero vamos a ver, ¿verdad? Hay críticas alrededor del tema también, ¿verdad? No voy a entrar en ese punto en particular, pero en relación a temas de seguridad jurídica, hay otros aspectos y cómo rige la normativa en el tiempo, porque pues tradicionalmente esto gira hacia adelante, la aplicación de la normativa y la retroactividad pues tiene ciertas limitaciones y generalmente cuando son para efectos beneficiosos o de un interés público. Entonces es algo discutido, pero eso es lo que hay. Reforzamiento pasa en otras jurisdicciones también con leyes de extinción de dominio, leyes de tipo administrativo, de ética gubernamental, transparencia en el manejo de los fondos, supervisión y demás, pero creo que se están tomando esfuerzos. La idea es que ojalá esto pueda ser muy, muy interesante. Esto visto desde una perspectiva quizás muy local, pero hay otros aspectos a nivel, digamos, internacional que estoy seguro estamos dándole seguimiento, tú particularmente también en tu experiencia, es lo que está pasando con la FCPA, ¿verdad? Totalmente. Que pues ha sido una norma de referencia. Sí, hemos hablado en esta oportunidad, qué interesante, de muchas normas de referencia, como hablábamos del Reglamento General de Protección de Datos y lo que va a venir a ser para el caso el Reglamento de Inteligencia Artificial. De hecho, en materia de activos digitales no lo mencioné, pero está también el Reglamento MiCA de mercados de criptoactivos, que creo que va a tener el mismo efecto a la final. Pero FCPA ha sido básicamente con la UK Bribery Act la norma de referencia. Y que dieron origen a todo este tema, claro, en la región y en el mundo. Claro, definitivamente. Entonces, esa orden, creo, del 10 de febrero del gobierno de los Estados Unidos, donde pone en suspenso por 180 días la aplicación de la FCPA, enfocándola básicamente a otros fines en particular, de cárteles del narcotráfico y demás, ¿verdad? Salvo excepciones. Y es muy interesante la base que utilizan, porque lo que hablan es que es una afectación a la competitividad de los negocios estadounidenses, ¿verdad? Pero ahí yo no sé cómo lo ves vos en el sentido de que, bueno, digamos, no están eliminando la ley, porque no la van a eliminar, digamos, paralizan la ejecución, pero las normativas locales, las normativas, como decís, la UK, por ejemplo, cada país y sus normativas, que muchas devienen de este tipo de regulaciones. Para darte el ejemplo, Costa Rica, por ejemplo, tiene muchas regulaciones requeridas por OCDE en su momento. Ahí va a haber una colisión realmente
de legislación e intereses, ¿verdad? Claro, no, y yo en lo personal considero que muchos de los esfuerzos que se tomaban por empresas en la región, por ser subsidiarias de empresas de los Estados Unidos, venían dados por ese mandato que la FCPA le daba, incluso en materia de auditoría periódica, entrenamiento y capacitación al personal y todo lo demás, que ojalá pues no se ponga luego por la parte privada también en suspenso, es decir, porque esto está suspendido por un periodo particular, pero los riesgos en materia de corrupción, sobre todo en aquellas empresas que tienen una interacción más marcada o continua con funcionarios, creo que siempre es importante, ¿verdad? Y hay un riesgo porque que tiene cierta similitud, pero también la administración Trump entró eliminando lo que ellos llaman DEI, que tiene que ver con diversidad y exclusión y todo eso. Entonces, por ejemplo, ya se han visto casos de empresas transnacionales que dijeron, bueno, ya nosotros suspendemos también esas políticas a nivel privado. Sí, entonces, ojalá que no sea que no sea este efecto, ¿verdad? Ese es el efecto dominó de luego de las decisiones políticas, ¿verdad? Que obviamente uno de los aspectos que en materia de cumplimiento representa un reto para las empresas es la asignación de recursos y todo lo relacionado a poder implementar programas de cumplimiento. Entonces, en la práctica siempre hemos visto que todo está de alguna forma más viabilizado si tenemos una claridad de la obligatoriedad de una determinada situación, del conocimiento de los riesgos que trae aparejado el incumplimiento de una normativa. Entonces, si no tenemos una regulación que nos obligue, que nos mandate esto en un determinado momento, pues sí, eso surte un efecto directo para los que puedan estar implementando esa normativa en la actualidad, ¿verdad? Claro, claro. Y Fernando, ya como para ir cerrando, pero visto todo esto que hemos hablado, que son como temas macro, en algunos nos metimos más al fondo, ¿verdad? Pero que son temas macro de la región, y vistas estas tendencias que vamos viendo, ¿hay algunos aspectos claves que vos crees que sea recomendable para las empresas tomar en cuenta? Recomendaciones que les harías. Sí, bueno, como digo, el tema del compliance en general sigue siendo y creo va a seguir siendo cada vez más importante. A veces partimos por analizarlo desde la perspectiva de los riesgos legales, que vemos el cumplimiento estrictamente por norma y decimos, bueno, yo tengo un riesgo legal porque no cumplo. Pero en los análisis de riesgo siempre también van otros riesgos y el riesgo reputacional a mí me parece que siempre puede tener un peso igual o a veces mucho más grande que el riesgo legal, porque el riesgo legal se traduce en que eventualmente la empresa pueda verse involucrada en un procedimiento sancionatorio, por ejemplo. ¿Qué pasa? En el procedimiento sancionatorio puede que se ejerza la defensa y se logre determinar que la empresa no es responsable. Y legalmente entonces no hay una exposición a una sanción, al pago de una multa, a una inhabilitación. Pero durante el tiempo que un proceso, por ejemplo, relacionado con corrupción está teniendo lugar, que pueden ser años, esa empresa tiene un riesgo reputacional altísimo. ¿Por qué? Porque las contrapartes contractuales que tiene, llámense clientes o proveedores, probablemente ya no quieran trabajar con esa empresa. La contratación pública se le va a ver cerrada. Entonces hay un montón de aspectos que hacia adelante, cuando pensemos que un año después, 2 años después hay una sentencia, una resolución absolutoria, no vas a poder restituir lo que pasó hacia atrás. Y sobre todo en el mundo que vivimos ahora, donde la información vuela a través de redes sociales y otras cosas que alguien incluso puede decir una mentira, y la mentira no deja de ser mentira por decirla más veces, pero se reproduce y luego genera un efecto muy dañino. Hay ejemplos que con el paso del tiempo quedan desactualizados por la tecnología, pero era el típico, digamos, tal vez sirva la comparación del ejemplo de la persona que sale en la portada del periódico arrestada, en la portada toda foto total de página, y cuando lo absuelven 5 años después es una nota de este tamaño ahí en la esquina que nadie ve nunca y ya, ¿para qué? Sí, definitivamente eso pasa. Entonces, yo creo que una parte importante para el análisis de este tipo de riesgos legales, riesgos reputacionales, hay otros riesgos operativos y demás, es
entrar siempre en la concientización de una cultura de cumplimiento, el desarrollo de programas de cumplimiento, no vistos necesariamente desde la perspectiva de que esto, porque la norma me obliga. Los programas de cumplimiento no son obligatorios necesariamente en todas las materias. Hay materias y hay jurisdicciones donde sí te exigen tenerlo, por ejemplo, programas de cumplimiento en materia de prevención del lavado de dinero, es algo exigido en El Salvador a manera de... Costa Rica lo exige para ciertos sujetos regulados. Sí, eso es lo que pasa. En El Salvador hay un tratamiento muy peculiar que todas las sociedades mercantiles en general son sujetos obligados. También tienen algún tratamiento diferenciado porque pues obviamente los riesgos de las entidades financieras son diferentes, tienen otras cargas y demás, pero sí hay una obligación en esa materia. Entonces, lo que hacemos por cumplimiento obligatorio, más lo que hacemos sobre la base de la autorregulación, es importantísimo, porque en el fondo yo lo hago para poder de alguna forma estar preparado, identificar mis riesgos y luego poder establecer todos los mecanismos de control, de mitigación que esté antes, porque cuando llega un momento de crisis en materia de cumplimiento, pues las decisiones no se toman tan fácilmente o ya es muy tarde para tomarlas. En tanto, si tú te puedes anticipar mediante el desarrollo de estos programas de cumplimiento, la aplicación de un enfoque basado en riesgo es importantísimo, porque luego el tema de cumplir por cumplir tampoco tiene una lógica, o lo que llamamos tradicionalmente como el paper compliance, que las empresas dicen, bueno, yo ya tengo una política y aquí está, y dice, la mía tiene 50 páginas, no, sabes que la mía tiene 100, entonces el que tiene la del de 100 páginas cree que está mejor y está protegido. Y está un SharePoint que nadie sabe y nadie lo ha leído, no lo puede entender y está redactado en un lenguaje no comprensible o no fácilmente comprensible. Entonces, en el fondo tú lo que tienes que hacer es analizar tus propios riesgos y desarrollar una política que sea aplicable a esos riesgos. O sea, no va a ser el mismo riesgo el de una institución financiera que el de una tienda en una plataforma digital que vende pues cualquier tipo de bien o servicio, ¿verdad? De menor envergadura. Entonces, ese enfoque basado en riesgo o poder desarrollar políticas desde un principio y no cuando ya está operativo un negocio, que es algo que se desarrolló mucho con el tema de la protección de datos y la ciberseguridad, que habla de la privacidad desde el diseño, por ejemplo, de que yo no hago y desarrollo todo mi producto y después veo cómo yo mitigo mis riesgos, sino que yo voy desarrollando todo para ver cómo yo los riesgos que voy identificando pues los pueda ir mermando, ¿verdad? Entonces, hay una lucha marcada también en las empresas a través de los equipos de cumplimiento que dicen los equipos comerciales me están entorpeciendo, me dificultan hacer esto, o a veces con las administraciones, ¿verdad? La alta administración en la asignación de recursos para poder desarrollar esto, pero lo importante es que también se pueda trasladar la importancia, los beneficios, y algo que también se ha hablado mucho, verlo como una inversión y no como un costo, porque dicen, bueno, siempre esto me va a implicar tener un costo porque tengo que tener a una persona designada para esto, tengo que invertir en desarrollar un programa, en capacitar a mi personal, pero luego la exposición que tiene de no hacerlo es mucho mayor, desde una perspectiva legal y reputacional, como hablábamos. Claro, totalmente. Entonces, de verdad, creo que absolutamente claro todo, Fernando. Muchísimas gracias. Siempre es importante tomar espacios para ver las cosas desde la perspectiva macro también, ¿verdad? Claro. Y ver hacia dónde vamos, particularmente en este caso, en materia de compliance en este año, ¿verdad? Entonces, de verdad, muchísimas gracias por el espacio. Y pues a todos los que nos acompañaron, esperamos que esto haya sido de mucho de interés y que haya algo que haya quedado, alguna semilla que quede ahí, algún tema que quieran ver en el futuro, y como siempre, en Arias estamos totalmente disponibles para colaborarles en lo que necesiten. Claro que sí. Felicitarte siempre, Germán, por lo que haces con este programa, que de verdad que es muy bueno para poner en contexto a la firma y a nuestros clientes y a los que nos ven, porque es interesante que estén actualizados del día a día de lo que está pasando, esas tendencias. Y como dice, siempre estamos a la orden para poder asistir a nuestros clientes en estos y todos los temas que puedan requerir. Muchísimas gracias, Fernando, y los esperamos en el próximo capítulo.